no se preocupen, ahí me la van a ir pasando. Bien, jóvenes, buenas tardes, disculpas el caso. Vamos a hablar ahora de una clase muy importante, ¿verdad? Que es el pensamiento, ¿verdad? Y pues por aquí vamos a tener una diapositiva por ahí, ¿verdad? Que tiene por ahí que es el pensamiento y dice que lo que nuestra mente es capaz de idear, seguramente podrá hacerse realidad. Eso dependerá del esfuerzo que hagamos para lograrlo. Es decir, cuando nosotros podemos como trabajar un poco más en lo que estamos pensando, podríamos lograr en realidad lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, en eso se basa esta frase, que para muchos pues ya es bastante conocida, quizás, pero para otros es primera vez, pero que en eso se basa, que lo que nuestra mente es capaz de idear seguramente podría hacerse realidad. Eso dependerá más que todo del esfuerzo que hagamos para lograrlo, ¿verdad? Bien, la siguiente, por favor. La siguiente dice, un hombre que no piensa por sí mismo, no piensa en absoluto. Es decir, cuando nosotros realmente aceptamos los pensamientos de las otras personas y realmente no estamos nosotros pensando por nosotros mismos, entonces nos vamos a ver como quien dice que vamos a estar aceptando todo lo que nos diga y no es nuestro pensamiento. Y al final realmente no vamos a ser así unas personas que decimos, esto fue lo que yo pensé y esto es lo que yo hice, ¿verdad? Luego el otro pensamiento dice, la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Jóvenes, ustedes están en una etapa de la vida en que se están creando a ustedes mismos. Ustedes se están creando como estudiantes de medicina. Ustedes se están creando como aquellos futuros médicos que van a salvar vidas, que van a ayudar a otras personas, que van a mostrar alegría, que van a mostrar tantas cosas bellas que ustedes tienen. Entonces, es que la vida en sí la estamos viviendo cada momento y nos estamos formando a cada momento. Es por eso que nosotros vamos a decir que no se trata de encontrarnos, sino que prácticamente de irnos creando poco a poco. ¿Cómo nos vamos a crear? Como la obra más bella de nosotros mismos. Es decir, como quien dice, nos vamos a ir creando. Entonces, ¿cómo me voy a crear? Cualquier mal pensamiento que tenga y que me destruye, pues no lo voy a tolerar, no lo voy a aceptar. En eso vamos a estar, ¿verdad? La siguiente. Bueno, aquí por el objetivo prácticamente que tenemos es que los estudiantes participan y definan lo que es el pensamiento y los trastornos del pensamiento. Y vamos a decir que todo pensamiento provoca un sentimiento. ¿Cómo nos explicamos que todo pensamiento me va a provocar un sentimiento? Cuando yo pienso que alguien me cae mal, yo voy a crear un sentimiento de repudio hacia esa persona. O cuando yo pienso que alguien me cae bien y que la voy a ver o que lo voy a ver, voy a provocar un sentimiento de alegría. Y una actitud, dice, que mueve nuestras conductas, su influencia construye caminos. O sea, si nosotros vemos que nuestro pensamiento en realidad es el que está construyendo camino, no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, pero realmente lo que yo pienso va a ir construyendo mi camino. Ahora bien, ¿qué es el pensamiento? Vamos a ver ahí. Quiero ahí a un caballero que me participe y me diga con sus propias palabras, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento. Sí, me gustaría escuchar su opinión. A ver, ¿Cómo fue, licenciado? ahí en las diapositivas aparece, por ejemplo, ¿qué es el pensamiento?
Para ti, ¿qué es el pensamiento? Son los puntos de ideas de que las personas... A ver, a ver. A ver si participa otro entonces. Yo opino, licenciada, que el pensamiento tiene que ver con ideas que uno propiamente crea para una posible conducta o posible beneficio durante un periodo posterior. Bien, muchísimas gracias. Ahora, si pueden ocupar un poquito el chat, por favor, ahí. Me dicen para qué nos sirve el pensamiento. Ahí escriban todos, por favor. ¿Para qué nos sirve el pensamiento? Quizás el pensamiento sirve para razonar, para tomar alguna conclusión. Bien, muchísimas gracias, jóvenes. Por ahí hay uno de sus mensajes que dice que el pensamiento sirve para actuar. Creo que lo escribió Sabino. Me parece muy interesante también los otros de ustedes que dicen para organizar, para poder actuar, para corregir, para pensar, para idear. Excelente, está muy bien. Bueno, vamos a seguir, jóvenes. ¿En qué parte de nuestro cerebro se encuentra el pensamiento? ¿Alguien tiene por ahí algo? Me escriben, por favor, ahorita. ¿En qué parte de nuestro cerebro creen que se encuentra el pensamiento? No importa si nos equivocamos. ¿Estamos ahí, por favor? Escriben, por favor.
Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Para la mayoría en la corteza, sistema límbico, lóbulo frontal. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver también cuáles son los trastornos del pensamiento que a continuación los vamos a ir dando. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Jung dice que, no sé si se me escucha, me dicen por favor si se escucha. Sí se escucha, licenciada. Jung dice que lo define como aquella función psicológica que con arreglo a sus propias leyes establece relaciones de índole conceptual entre contenido representativo dado. Esa es una definición de este autor Jung. Entonces, que dice que el pensamiento es una función psicológica que tiene sus propias leyes y lo relaciona con conceptos, con contenidos y le damos una representación. Dice que el proceso del pensamiento consta de dos actividades simbólicas que ocurren dentro de la persona y que son el aprendizaje y experiencias previas. Es decir, el aprendizaje me da una forma de poder pensar de otra manera, igual que las experiencias previas. Las imágenes, dicen, pueden ser una parte del pensamiento, pero no todo pensamiento consta de imágenes. La siguiente, por favor. Vamos a decir que el pensamiento es un proceso cognitivo que nos permite elaborar y desarrollar las ideas. Nosotros la vamos a tratar de elaborar las ideas, vean, y también tener una serie de capacidades como la evaluación, creación, planeación, imaginación. Este sistema sufre de constantes alteraciones debido al conjunto de percepciones y representaciones que prácticamente son entrelazadas mentalmente, ya que la atención no suele permanecer fijamente dirigida a un objeto. Entonces vamos a decir muchas veces que perdón, joven. Entonces vamos a decir que este sistema sufre de constantes alteraciones debido al conjunto de percepciones, es decir, percibimos una cosa, percibimos otra, entonces todo esto enlazado en mi mente y que a veces me cuesta tener la atención en algo o nos cuesta, entonces hace que cambiemos de idea. Entonces no puede permanecer fijo a veces nuestro pensamiento, sino que estamos cambiando casi siempre de idea, ¿verdad? La siguiente, por favor.
La relación entre el lenguaje y el pensamiento están muy unidas. ¿Por qué? Porque prácticamente yo expreso en mi lenguaje mis pensamientos. A veces los puedo escribir o a veces los puedo hablar. Entonces, cuando yo hablo, cuando yo utilizo el lenguaje, entonces es el lenguaje prácticamente el que ocupa el papel fundamental y determinante en la naturaleza del pensamiento, porque por medio del lenguaje yo expreso mi pensamiento. Entonces, vamos a decir también que no me voy a meter en el tema del lenguaje, pero el lenguaje es un espíritu de nación que organizaría la concepción del mundo de una forma propia y particular. La siguiente, por favor. De esta manera vamos a diferenciar las formas de pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento va a tener tres formas. Por ejemplo, yo tengo el pensamiento primario, inconsciente o fantástico, que es el que está en mi mente. O sea, no es algo sistemático, no le da importancia al tiempo. Miren, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, en la noche se acuestan y empiezan a imaginar, empiezan a pensar y de repente llegaron a las 3 de la madrugada desvelado solo pensando? Entonces es un pensamiento primario, no le importa el tiempo, no le importa lo que piensa. Entonces es ilógico y nos permite salir de la realidad, es decir, salimos de la realidad. Luego tenemos la imaginación. Esta imaginación permite predecir ciertas situaciones o efectuar planes a futuro, es decir, cómo se imagina usted en el futuro, tal vez puede crear una obra o qué es lo que va a hacer mañana o plantear una solución, pero primero usted se la imagina, o sea, lo imagina, ¿no? Para después llevarlo a cabo. Luego tenemos pensamiento secundario o abstracto o racional. Es ordenado. Este ya es más ordenado, véalo como que vamos ordenando nuestro pensamiento, es lógico, es realista, busca también evaluar las opciones presentes y siempre se encuentra dirigido hacia una meta específica. Es decir, siempre vamos a tener una meta específica para estos pensamientos. Luego nosotros vamos a tener la siguiente, por favor. Bueno, por aquí tenemos, ¿a dónde está nuestro pensamiento? En el lóbulo frontal. Yo sé que muchos de ustedes sabían y me da gusto, ¿verdad? Y para los que no sabíamos, pues estamos aprendiendo y eso es lo más importante. Decimos que es el centro de mando y de control de nuestro cerebro. Más que todo se encarga del razonamiento y la resolución de problemas. Pero ¿cómo voy a razonar? Bueno, yo razono con mi pensamiento. ¿Cómo voy a resolver los problemas? Los resuelvo también con mi pensamiento. Entonces, justo con el juicio y los impulsos también ayudan a gestionar las emociones, me ayudan a gestionar las emociones superiores, tales como la empatía y la generosidad. Además, pueden estar implicados en el control motor y en la memoria. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a decir el pensamiento en la solución de problemas. Todos nosotros tenemos problemas. Y gran parte de nuestro pensamiento está encabezado más que todo a la solución de problemas. Básicamente, ¿qué va a ser un problema? Bueno, un problema, vamos a decir que es una situación de conflicto en que una persona experimenta frustración por alcanzar una meta. Es decir, muchas veces nos frustramos cuando no hemos alcanzado una meta y queremos alcanzarla. Entonces, allí, ¿qué voy a hacer? Bueno, mi pensamiento me tiene que ayudar para poder buscar en realidad la solución del problema, ¿verdad? Bien, la siguiente. Bueno, en la solución de problemas tenemos ciertas etapas. La primera etapa es la preparación. Nosotros pensamos, o el pensador, ¿verdad? Ve en qué consiste el problema, pero aquí en psicología lo vamos a hablar un poco más claro, chicos. A veces el problema está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Entonces, como que tenemos que pensar, bueno, ¿qué es el problema? ¿O soy yo el problema? Entonces, vamos a ver en qué consiste el problema y reúne hechos y materiales. Vamos a reunir los hechos, los materiales que les parecen convenientes, tratar de resolver
el problema, pero no logra, quizás le deje a un lado por un tiempo. A veces no logramos como resolver el tiempo en el momento que queremos, pero sí reunimos algunas situaciones y lo dejamos de lado. Después viene la etapa de la incubación, es decir, desvanezco algunas ideas que al principio me parecían muy importantes para resolverlo, pero después pensé que ya eso no era lo más importante. Entonces voy haciendo y aprendiendo otras cosas, algunas de las cuales podemos solucionar los problemas. Luego viene la etapa de la iluminación. Es como que aparece una idea central, que esa idea me va a ayudar a poder solucionar mi problema y voy a repetir esa situación. Entonces, luego tengo también la evaluación. Voy a estar evaluando que si esa idea que pensé me va a solucionar el problema y si sirve, entonces voy a tener la solución completa de ese problema. Bien, vamos a la siguiente, por favor. En los trastornos del pensamiento. Bueno, los trastornos del pensamiento sabemos que un trastorno es que algo no está funcionando bien. En los trastornos del pensamiento vamos a decir que son aquellos que ponen una merma en el juicio del pensamiento, así como una alteración al pensar, si estoy pensando lógico o no, ¿verdad? En el contenido del pensamiento. Entonces, prácticamente no es de extrañar que muchos trastornos del pensamiento van a desembocar prácticamente en patologías graves como esquizofrenia, paranoia, también algo otros trastornos graves también de la personalidad. La siguiente. Vamos a decir entonces que entre los tipos de trastornos del pensamiento vamos a tener 3 grandes tipos, que esto lo vamos a después lo vamos a ir desglosando. Por ejemplo, los trastornos formales o del curso del pensamiento, los trastornos en la lógica del pensamiento y los trastornos del contenido del pensamiento. La siguiente. En los trastornos del curso del pensamiento, vamos a tener que estos trastornos consisten en una patología en la estructura del pensamiento. Es como yo voy a estructurar mi pensamiento. Por lo tanto, son alteraciones en el proceso del pensamiento, en el desarrollo del pensamiento, y pueden identificarse con la ayuda de la observación. Es decir, cuando usted observa a un pacientito y le hace una entrevista o le hace unas preguntas y el pacientito, usted ve que el pensamiento de él no es normal, ¿vea? Entonces también a veces cuando hablamos con algunas personas vemos que no tiene un pensamiento normal, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entre estos vamos a tener trastornos, bloqueos. El paciente percibe que su mente se ha quedado en blanco. En algunas situaciones lo vamos a experimentar como después de un trauma, después de un fracaso, después como que nuestra mente por momentos va a quedar en blanco, ¿verdad? Pareciera que de repente no hay producción de ideas, no producimos ideas. Lo presentan pacientes con esquizofrenia, ¿verdad? El vacío mental. ¿Qué va a ser un vacío mental? El paciente manifiesta que no piensa en nada. Prácticamente tenemos un paciente que no piensa para nada, que tiene la mente completamente en blanco. Se suele presentar en pacientes con depresión y demencia. Es decir, a un paciente depresivo nosotros le podemos decir, piensa bien las cosas, agarra este camino, esta dirección, pero mi paciente depresivo tiene un vacío mental, es decir, no va a pensar. Entonces, si no piensa, tampoco va a buscar una solución. La siguiente. Vamos a tener la bratsiquia. Este es un trastorno psíquico que abarca la atención. Entonces no pone mucha atención nuestro paciente. La memoria, entonces mi paciente tampoco va a memorizar. Y también el lenguaje se le conoce como lenificación del pensamiento. Lenificación del pensamiento o de los procesos psíquicos. El pensamiento fluye pero con una torpeza psíquica, es decir, muy lento, es una gran lentitud,
tarda mucho en responder o tarda mucho en contestar alguna pregunta que se les pregunte. Les cuesta relacionar estímulos, ideas y conceptos. Es decir, tú le puedes decir a un pacientito, bueno, hazme escríbeme 3 pensamientos sobre una flor. Y él va a decir, bueno, ¿y qué le pongo? Bueno, ¿y qué le digo? ¿Vea? Entonces es como que nuestro pacientito en realidad no pensara. Entonces a eso se está es lento, no hay a las ideas, ¿vea? Entonces no puede relacionar su velocidad al hablar y expresar disminuye, no habla mucho, es un lenguaje lacónico, viene a hablar casi como digamos que si usted le pregunta cómo está, bien, no le dice ni bien, ¿cómo te fue hoy? O sea, es alguien que no le gusta ni siquiera hablar. Y se siente como que le cuesta mucho pensar, no les gusta en realidad pensar. La siguiente. Luego tenemos la taquisiquia consiste en la aceleración del pensamiento. Aquí es lo contrario. Aquí los procesos mentales son muy rápidos. El sujeto tiene una velocidad de ideas. Aparecen sus ideas, pero aparecen una gran cantidad de pensamientos. Entonces, pero la cosa es que como son muchos, no los puede organizar, no puede presentar una idea clara y se expresan verbalmente muy rápido. Por lo tanto, se olvidan de ciertas cosas. ¿Por qué? Por la rapidez se olvidan y a veces se vuelven hasta incongruentes en su pensamiento. La siguiente. Vamos a tener la fuga de ideas. Este fenómeno es conocido como la fuga de ideas. Se incrementa la velocidad del habla y de los gestos que le acompañan. O sea, son personas que utilizan bastante la gesticulación, pero no pueden completar una frase, es decir, te dejan una idea suelta y vuelven a agarrar otra. No pueden concentrarse exclusivamente en un tema, sino que van a saltar de una conversación a otra conversación, cambiando caóticamente de un tema a otro. Después dice, bueno, ¿y qué es lo que comenzamos a hablar? Entonces, no tienen es como el contenido del pensamiento brinca de un lado para otro. Entonces, a veces también la persona dice que el lenguaje que utiliza es inútil. Es entonces cuando inventa nuevas palabras, neologismo, es decir, ella va a inventar sus nuevas palabras. La siguiente. Bueno, aquí tenemos la desvinculación de ideas. Yo pienso que aquí la palabra clave es la desvinculación, ¿verdad? De las ideas. Es decir, podemos pensar, puedo tener una idea, pero no tengo coherencia con las ideas. Entonces, si no hay coherencia en las ideas, dejo al oyente a la libre interpretación. Entonces, hay personas que ofenden, pero que en realidad no te querían ofender. Pero cómo lo interprete la otra persona, eso no sabemos. Pero como tenemos una desvinculación de ideas, a lo mejor el paciente no quería ofender, ¿verdad? Entonces, pero hay una desvinculación de ideas, entonces el otro lo interpreta como él quiera interpretar. Entonces, es ahí, en pocas palabras, no se les entiende lo que dicen, no se les entiende en realidad lo que dicen. La siguiente, por favor. Ahora vamos a tener la hipervinculación de las ideas. Aquí queremos juntar todas las ideas en un todo. Es decir, con una cosita yo quiero asociar esta idea con esto, con esto, con esto. Entonces, a menudo asocia cosas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy pensando. Puedo asociar cosas del trabajo con repuestos para el automóvil, ¿verdad? Puede estar en relación con intoxicaciones por excitantes o procesos maníacos o hipomaníacos. Es decir, yo estoy relacionando cosas que no se pueden relacionar, ¿verdad? Entonces, pero yo todo lo llevo a eso, ¿no? Entonces tenemos una hipervinculación de ideas. La siguiente. Vamos a tener la verborrea.
Aquí tenemos a aquellos chicos y aquellas chicas imparables para hablar, ¿verdad? Casi son personas que no saben escuchar, que si uno les quiere comentar algo, pues lo va a interrumpir sus 5 veces, 6 veces, y luego pues se le agarró todo y empezó a contarle todo. Entonces el individuo habla por horas o por días intentando expresar sus ideas, pero sin poder lograrlo. Es decir, no pueden expresar bien sus ideas. Entonces, como que carece de significado. También pueden estar hablando solo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habla solo? Porque se quiere escuchar, porque como que para él es un desahogo estar hablando solo, ¿no? Entonces, tienen un tono alto al hablar o muy bajo, pueden hacer murmullo. Está asociada a procesos orgánicos psicóticos y maníacos. Aquí entonces ya tenemos a pacientitos con un poquito de un proceso psicótico. La siguiente, por favor. Bueno, señores, tenemos una disgregación. Bueno, pero es que esta disgregación es una desorganización. La palabra dice disgregado, ¿no? Bueno, yo sé si alguien necesita consulta, pues ahí después la damos, ¿verdad? Es una disgregación de los procesos del pensamiento. Puede ser provocado por estímulos internos. Casi siempre es como que a mi mente llega demasiado pensamiento, pero no los puedo organizar. Entonces está tan disgregado, vea ese proceso de pensamiento, y esto se va a dar en la esquizofrenia o también en las intoxicaciones, ¿verdad? Cuando tenemos intoxicaciones, y últimamente también hablan así medio disgregado los pacientitos, cuando por ejemplo les haga falta por ahí algún electrolito, una baja de electrolitos, le va a producir también una disgregación. Es decir, perdemos el hilo constantemente en una conversación, se comprenden las frases expresadas, pero no se puede entender el sentido de los mismos. Es decir, hay frases a las que yo no puedo entender. Entonces se utilizan locuciones cortas y gramaticalmente correctas, pero sin ningún sentido. O sea, alguien puede tener una buena gramática, pero no sabe lo que escribe o no le puede dar forma a una idea. Y esto, por ejemplo, se les nota a veces a algunos en los trabajos que presentan, ¿verdad? Como que hay una disgregación porque presentan algunos trabajos que en realidad un párrafo no tiene relación con el otro, no tienen la idea cómo poder conectar este párrafo con el siguiente, ¿verdad? Eso se pudo observar, por ejemplo, en las introducciones de sus trabajos. Bien, la siguiente, por favor. El pensamiento prolijo. Bueno, este paciente puede expresarse verbalmente con facilidad, tiene mucha facilidad, pero de forma muy redundante en ciertos detalles. Es decir, tiene a exagerar la forma en que dice las cosas. Esto puede darse en personas con el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque tienen siempre el trastorno obsesivo compulsivo. Ellos tienen unos pensamientos, digamos, muy, muy elevados, según ellos, ¿verdad? Y según ellos también las demás personas no entienden, no saben nada de eso y recurren a palabras rebuscadas para explicarte algunos casos. Y entonces, pero a verdad, a veces ni ellos mismos las entienden. Esto también se da en pacientes con hipomanías o problemas del neurodesarrollo. La siguiente. Bueno, luego tenemos la estrechez. Yo pienso que la palabra lo dice, ¿verdad? Estrechez. Aquí tenemos un pensamiento que solo toma en cuenta una idea. Aquí vamos a tener personas que no van a aceptar la opinión de otras, ni van a aceptar tampoco otros pensamientos, ¿verdad? Sino que prácticamente se toma en cuenta una idea o un conjunto de ideas que están asociadas. Mientras tanto, no le van a dar importancia a otras ideas o a otros conceptos. Espontáneamente no buscará alternativas, o sea, a las mismas, y será infructuoso plantearle externamente alternativas a su forma de pensar. Recuerda al pensamiento delirante. La diferencia es que un pensamiento delirante jamás podrá ser confrontado directamente. Más sin embargo, la estrechez de pensamiento sí se puede ser
confrontada o se le puede discutir, ¿verdad? Pero igual hay muchas personas que tienen bastante estrechez de pensamiento y lo que ellos dicen, pues es como que ellos, es lo que se hace, ¿verdad? Hay muchas veces que así están las cosas, ¿verdad? Pero entonces vamos a decir que tienen estrechez de pensamiento. La siguiente. Bueno, tenemos la incoherencia. Bueno. Esta se va a asemejar mucho, muy parecida a lo que es a la disgregación, pero esta va a hacer una diferencia, que esta es de un grado mayor. O sea, es menor la disgregación que la incoherencia, es mayor que la disgregación. No sé si me les quedó claro. La presentan personas con cuadros confusionales. Todo mundo cuando está pasando una confusión tiene incoherencia en su pensamiento. Por eso, jóvenes, cuando hay mucha confusión no pueden tomar decisiones, no se puede pensar bien por la incoherencia que se tiene por el grado de confusión, ¿verdad? Y también la presentan los esquizofrenios. Se manifiestan ciertos síntomas como se pierde el argumento o el tema de conversación. O sea, se pasan a otro tema, no es el tema de conversación. No se entiende el sentido de las frases expresadas. El discurso es imposible de comprender. Son incoherentes o son débiles. Esto lo van a padecer pacientitos con esquizofrenia, paranoico o pacientitos también que estén en una situación traumática, ¿verdad? Ahí van a presentar ciertas incoherencias. Vamos a la siguiente, por favor. Trastornos de la lógica del pensamiento. Bueno, ¿qué vamos a tener en la lógica del pensamiento? Bueno, esto está un poco más así, no está tan confundido. Básicamente se va a dividir en dos. El pensamiento ilógico se manifiesta en individuos normales y se basa en la ignorancia de emociones, ¿verdad? Es ilógico, ¿verdad? Como cuando usted dice, mira, yo tengo un problema y estoy bien preocupado. Y él le dice, no, no te preocupes, ¿verdad? Mira, yo, digamos, estoy dejando la materia, pero no sé si estudiarla o no estudiarla. ¿Qué decís vos? No estudias, de todos modos siempre se deja, de todos modos esto. Eso es ilógico. Eso es ilógico, ¿eh? O sea, hay que usar la lógica. Cuando se estudia y se estudia con ciencia y se puede levantar a alguien de un 3, de un 4, pues se puede, entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Pero hay un pensamiento que se manifiesta en individuos normales. Y bueno, ¿y qué le pasa, no? ¿Verdad? Como por ejemplo cuando yo me encuentro joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés? 32 años. Sí, de veras. ¿Y ya trabajas? No. ¿Y por qué no trabajas? No, pues como mis padres me tuvieron, pues que me mantengan, porque ¿para qué me hicieron venir a este mundo? Eso es ilógico. Eso es ilógico, ¿no? ¿Entienden? Entonces, esa parte como que estamos ante pensamientos ilógicos. Luego vamos a tener prácticamente el pensamiento alógico. En el pensamiento alógico es una forma extraña de relacionar ideas con independencia, con el estado emocional o la ignorancia del sujeto. Es alógico. Este paciente piensa, pero piensa de una forma extraña y relaciona sus ideas con una independencia, un estado emocional, pero con bastante ignorancia, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos las obsesiones. Bueno, en las obsesiones son ideas o pensamientos, impulsos involuntarios, ¿va? En este caso, el individuo sabe que no tiene ninguna coherencia en lo que está pensando, ni es bueno, es inadecuado, es egodostónico, son los impulsos o ideas inaceptables para el yo. Es decir, yo no quiero pensar esto, pero siempre está una idea que a cada momento se me presenta, son obsesiones. Llevándola a un extremo nos va a producir cansancio mental, ¿verdad? Estos síntomas se caracterizan en pacientes que presentan un trastorno
obsesivo compulsivo. Hay pacientitos que inclusive hasta se quieren matar, ¿verdad? Quitar la vida por sus pensamientos, por las ideas que se les vienen a su cerebro, ¿no? Es bien importante mantener ocupados estos pensamientos, a estos pacientes, perdón, mantenerlos con personas. Es bien importante también poderles hacer a aplicar técnicas, prácticamente esas técnicas del cognitismo, y también es muy importante la relajación. Y si son jóvenes, son adolescentes, es muy importante no dejarlos solos y también que puedan aprender algo, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Porque muchas cosas son como que están solo como con esa idea intrusa, entonces va a llegar un momento en que se desesperan y la desesperación los lleva como a tomar decisiones de quererse matar, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Las características. En esta las obsesiones son pensamientos persistentes, persisten una y otra vez, ¿verdad? Hay la presencia de ansiedad, siempre están ansiosos, tiemblan, sudan. El sujeto quiere dejar de tener ese pensamiento, pero no puede. Tiene conocimiento de lo absurdo, de lo irracional que es, pero realmente siempre fluye. Veamos una cosa también. ¿Quiénes a veces tienen estos pensamientos así? A veces los tienen aquellos chicos a la edad de 15 años que no han definido a veces su sexualidad. O sea, no saben si pues, cuál es la preferencia sexual que tienen. No voy a decir, no saben si son hombres o son mujeres, porque desde el hecho que tienen un órgano genital masculino, pues son hombres, biológicamente. Psicológicamente y socialmente se sienten como, digamos, como mujeres, ¿verdad? O si son las señoritas también, ¿verdad? Cuando llegan a esa etapa, también tienen estos pensamientos de, Dios mío, o sea, no me gustan los niños, me gustan las niñas. Entonces este pensamiento los está maltratando demasiado. Ustedes realmente, chicos, no se imaginan el daño que estas personas se hacen al tener eso, ¿verdad? Entonces, veamos ahora, veamos la siguiente, por favor. Ideas obsesivas. Aquí viene una idea. El sujeto sabe que esas ideas y pensamientos son producto de su mente, sabe perfectamente que él las crea en su mente, ¿verdad? Dichos pensamientos pueden ser lógicos y tener coherencia, pero causan estrés y angustia. También enojo, se enojan con uno mismo, ¿va? Todo por pensar en cosas con las que no están de acuerdo o que no quieren pensar directamente. O sea, hay personas como que no quieren pensar en lo que realmente se está presentando, ¿va? Entonces hay ideas obsesivas, ¿va? Entonces estas ideas me hacen pensar y actuar, a veces hasta de una forma irracional podemos actuar ante estas ideas. La siguiente, por favor. Algunas de sus características es que no son ideas útiles, casi siempre son inútiles y nos vuelven inútiles a nosotros también, ¿verdad? Son estrategias desadaptativas que pueden afectar la calidad de vida del pacientito. Dicha estrategia puede ser muy contradictoria. Por ejemplo, puede lavarse las manos varias veces y no bañarse nunca. O sea, nunca se baña, pero ella piensa que está sucia y vuelve y lava y lava y lava. Por ejemplo, para la pandemia hubo muchísimos casos con estas ideas, ¿verdad? O sea, tuvimos que atender jóvenes, señoritas que realmente no querían salir de su casa para nada, porque ya el virus no se le acercaban a la gente, no se acercaban, solo querían pasar encerrados en sus cuartos. Entonces, prácticamente ahí estaban como presos, ¿vea? Pero también presos de aquellas ideas que si los miraban, que si los tocaban, ya tenían el virus y realmente no, ¿verdad? Pero esa idea ya los estaba y que se iban a morir. Más sin embargo, se estaban muriendo ellos solos en sus propios cuartos. Entonces esa parte es de, como quien dice, de tratar de quitarla, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Por acá viene algo que ya lo vimos ahí, ¿verdad? Que eran los trastornos del pensamiento, se agrupan en los siguientes, pero quiero pasar ahorita a en los trastornos
del pensamiento se ocupan los siguientes apartados. Vamos a tener trastornos del curso, del flujo y de la continuidad, trastornos del contenido y trastornos formales del pensamiento. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí tengo las alteraciones del curso y la continuidad. Entonces voy a tener pensamiento ideofugaz. Es un pensamiento ideofugaz. Es una idea pequeña, hay un aumento en la producción de pensamientos, no se para de hablar y también las ideas que se exponen están desconectadas. ¿Verdad? Es un pensamiento que se va. Luego tenemos en el inhibido, en el que existe una disminución de la producción de pensamiento. Aquí tengo la indiferencia y el mutismo. O sea, soy indiferente a lo que puedan estar platicando o no me importa. O también el mutismo, no contesto nunca, ¿verdad? Cuando usted le dice, ¿te gusta esta película? ¿Vas a ir al cine? O sea, usted está pasando solo en esa parte. Luego también vamos a tener el pensamiento divagatorio. Se habla con vaguedad sin concretar la idea. Hay muchas personas que hablan demasiadas cosas, pero no van a concretar una idea. Y el pensamiento digregado, este es el típico de la esquizofrenia. Se destacan los bloqueos de pensamiento incoherente. Me voy a tratar más que todo el pensamiento, lo que es el pensamiento confuso, perdón. No constituye en realidad un trastorno del pensamiento, se trata de un pensamiento de falto de claridad, pero que realmente no llega a un trastorno, el pensamiento confuso, porque más de alguna vez en la vida nosotros nos vamos a presentar con confusión, ¿verdad? Pero que realmente, pues, si estamos muy confusos, lo mejor es no tomar ninguna decisión importante. La siguiente. Vamos a ver entonces el trastorno del contenido del pensamiento, lo que contiene mi pensamiento. Es aquella que la persona piensa sobre algo, como ideas, creencias, preocupaciones, obsesiones, delirio. O sea, eso es prácticamente lo que contiene mi pensamiento. Por ejemplo, tenemos las creencias. La creencia es un tipo de pensamiento al que se aferran muchas personas, como por ejemplo, bueno, si alguien me barre mis pies, yo ya no me voy a casar. O sea, eso es una creencia. Si paso debajo de una escalera, tampoco me caso, si no sé qué. O sea, tienen una creencia demasiado aferrada y eso hace que pues tengan esas conductas, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, una vez yo a una persona le regalé unas rosas rojas a una mi amiga, en su cumpleaños y mi amiga no las agarraba. Y yo, bueno, ¿y por qué pasa? Y me dice, si alguien te regala rosas rojas a ti, entonces te va mal en tu matrimonio, ¿verdad? Entonces eso es una creencia, ¿no? ¿Verdad? Porque yo no regalo rosas para que a alguien le vaya mal, yo regalo rosas para que alguien las disfrute y se sienta bien, pero son creencias, ¿verdad? Entonces son tipos de creencias mal, equivocados, ¿verdad? Y estas creencias prácticamente obstaculizan mi objetivo o los objetivos que nosotros nos podamos poner, ¿verdad? ¿Qué son las preocupaciones? Bueno, las preocupaciones son pensamientos o imágenes desconcertantes y cargadas de ansiedad. Cuando nos preocupamos casi siempre tenemos mucha ansiedad. ¿Y qué pasa? La mayoría de veces sobre el futuro. Yo estoy pensando ¿qué me va a suceder a mí en el futuro? Y es donde yo digo, ay Dios mío, si sale esto bien, si sale mal. Y me estoy preocupando antes de que llegue el problema. O sea, que yo ya viví el problema antes de que él se presente. Entonces, no debemos de preocuparnos antes de las cosas, ¿verdad? Bien, la siguiente. El pensamiento delirante se define como todo juicio de la realidad falseada, es decir, no es real, pues, ¿verdad? ¿Y qué pasa con este pensamiento? Va a tener las siguientes características. Tiene una convicción extraordinaria con que el individuo se aferra a la misma. Es decir, un individuo que tenga una idea delirante piensa realmente que es verdad. Y también tiene una condición no influible por la experiencia y por las conclusiones irrefutables. O sea, usted no le puede refutar una creencia a un pacientito que delira.
porque no se puede, ¿verdad? Imposibilita el contenido, incorregibilidad. Ahora bien, vamos a la otra. Ideas delirantes depresivas. Vamos a ver, pasemos la otra diapo, por favor. Jóvenes, casi la mayoría de ideas delirantes van a estar cargadas de culpa. O sea, una culpa sin razón, el paciente se siente culpable por hechos cometidos y que debe de ser castigado. O a lo mejor él ya se castigó con su conciencia, con su comportamiento, pero él piensa que debe de ser castigado. También tenemos ideas de hipocondríacas, donde el paciente piensa que tiene una enfermedad grave, aunque no la tenga, ¿verdad? Pero él piensa que pues que los médicos tal vez no le encuentran, ¿verdad? Porque el caso de él es tan grave que los médicos no encuentran esa enfermedad, ¿verdad? Y entonces va a negar la verdadera enfermedad. También luego vamos a tener las ideas de ruina. El individuo espera lo peor del futuro, es decir, cada día vamos peor en este país, cada día vamos a estar más mal y que no sé qué. Entonces como que estamos esperando la ruina, ¿verdad? Entonces pensamos que todo se ha perdido, que todos nos vamos a morir. O sea, imagínense ahora pues con este eclipse, medio mundo decía pues que son señales y que ya pues viene el fin del mundo, todavía aquí estamos. Entramos, yo recuerdo el 2000, medio mundo estaba diciendo que solo íbamos a vivir 2000 años y que el 2000 pues ahí se iba a acabar el mundo. Y ya llevamos 23 años, ¿verdad? Algunos de ustedes ni habían nacido, pero aquí estamos. Entonces, esas cosas como que solo Dios sabrá cuándo, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver estas ideas de ruina. Luego tenemos las ideas delirantes de persecución. Aquí las personas piensan que alguien nos trata de perjudicar, ¿verdad? A veces hasta ciertas instituciones, ciertas personas, ciertas organizaciones que los persiguen para hacerle la vida imposible, para hacerle daño, pero en realidad no es nada, ¿verdad? Y las ideas delirantes de celo, eso sí son un poco complicadas, ¿verdad? Son ideas de índole paranoico. Casi todos los celosos son paranoicos, ¿no? ¿Por qué? Estas se van a dar en paranoicos, en esquizofrenios, en alcohólicos crónicos que piensan que su cónyuge le es infiel, ¿verdad? Y se comportan de una manera inadecuada, teniendo relaciones sexuales con otras personas. Estas personas realmente sufren bastante y hacen sufrir a todo el núcleo familiar. Bien, la siguiente, por favor. Bien, chicos, espero que me hayan comprendido un poquito lo que es en realidad el pensamiento y que pues esta clase les ayude a ustedes a tener mejor pensamiento de lo que tienen, porque ustedes van a entrar a otras etapas de la vida en las que yo espero que vayan teniendo mejores pensamientos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos jóvenes que pues que estén bien, ¿verdad? Y pues el miércoles les va a dar la clase la licenciada Lazo, ¿verdad? Pues espero que mañana pues estén bien y pues que todo les salga bien. Feliz tarde a todos, chicos, y que Dios me los bendiga siempre. Muchísimas gracias.